Todos pueden ver el título. Sí, profe. Sí, bueno, entonces hoy vamos a estudiar la versión dos-dimensional de la ecuación de onda, ¿cierto? Vamos a aprender a solucionar problemas dos-dimensionales. Hasta ahora todo lo que yo he hecho en lo que concierne pues a la ecuación de onda y a la ecuación del calor han sido problemas unidimensionales. Por unidimensional me refiero a que hay solo una variable espacial, ¿ok? Vamos hoy a trabajar un problema en el que la ecuación de onda se manifiesta como un fenómeno dos-dimensional y por lo tanto van a aparecer dos variables espaciales. Y por supuesto tenemos la variable adicional que tratamos como un parámetro en todos estos fenómenos que hemos estudiado hasta ahora, que es la variable temporal. Ok, muy bien. Entonces, el fenómeno físico del cual voy a tomar mano para deducir la ecuación, al igual que como hice con la ecuación del calor y con la ecuación de onda, va a ser el fenómeno de una membrana vibratoria. Entonces, permítanme, yo comienzo como siempre tratando de hacer una breve descripción del problema físico, ¿cierto? Esa es como la primera parte. ¿Todos pueden ver? Sí. Sí. Muy bien, entonces, perfecto. Entonces, la descripción del problema es el siguiente. Vamos a considere un marco rectangular sobre el cual se encuentra estirada una, digamos, delgada membrana así, flexible. Eso es lo que voy a decir. Voy a decir, ya explico lo que esto significa, delgada membrana. Flexible. Entonces, por delgada, simplemente quiero decir que el espesor de la membrana va a ser despreciable. Eso pues para garantizar que el problema sea realmente un problema dos-dimensional. Y el hecho de que sea flexible básicamente significa que voy a ignorar todos los efectos que provienen de las propiedades elásticas del material. Este no va a ser un problema de teoría de la elasticidad, sino que lo que voy a hacer es hacer una deducción basada en principios mecánicos, exactamente como hicimos con la ecuación de onda unidimensional y la cuerda vibratoria, ¿cierto? Muy bien, entonces, si ustedes quieren, pueden pensar en esto como intuitivamente, como un tambor rectangular. Vamos a considerar un tambor rectangular. Entonces, permítanme, yo hago un esquema de la situación. Aquí tengo yo un esquema, ¿cierto? Esto es como el esquema que yo quiero que tengan. Ah, perdón. Este es el esquema de la situación, ¿cierto? Yo tengo acá una especie de marco, ¿cierto? Y en ese marco yo pongo este material flexible, ¿cierto? Delgado. Delgado quiere decir que ignoro este espesor del material para que el problema sea dos-dimensional. Y voy a suponer, sin pérdida de generalidad, que el tamaño del rectángulo, ¿cierto?, sobre el cual estoy extendiendo o estirando mi membrana, es A y B. Tiene, digamos, altura A y base B. ¿Okay? Este va a ser entonces el sistema de coordenadas que voy a tomar. Voy a tomar un sistema de coordenadas y como no tengo mucha imaginación, llamo a este el eje X, llamo a este el eje Y este eje adicional va a ser el eje en el cual van a tener lugar las vibraciones transversales, ¿cierto? Entonces, déjenme, yo termino de escribir el fenómeno. La idea es la siguiente, si la membrana, perdón, si la membrana se pone en movimiento, ¿cierto? Entonces,
su desplazamiento al cual voy a llamar por la misma variable que hemos utilizado en todos estos problemas, voy a llamarla U, ¿cierto? Que está medido a partir del plano, o sea, a estas alturas las voy a medir a partir de este plano X, Y, o sea, va a medirse en esta dirección o en esta dirección, ¿cierto? Entonces, medido, perdón, a partir del plano XY, resulta que es una función de ¿qué? Entonces depende del punto en la membrana donde usted esté. Cada punto tiene un desplazamiento asociado, ¿cierto? Y depende del instante en el que usted fotografíe, digamos, el fenómeno, ¿cierto? Entonces, esto va a ser, es una función. Disculpe, le interrumpo una pregunta. ¿Estaría Sí. mal decir en ese caso que se mide a partir del plano AB, pues teniendo en cuenta que estamos, o sea, las vibraciones van a estar encima de la membrana? Sí, claro. O sea, el dominio de las vibraciones, sí, muy bien. Sí, el dominio de esta función va a ser solamente este rectángulo, sí, muy bien. Sí, por acá no tiene sentido decir cuál es la vibración en este punto que está fuera del, sí. Sí, sí, eso lo vamos a poner nosotros, eso van a ser condiciones de frontera, de hecho. Esas van a ser condiciones de frontera del problema, como vamos a ver más adelante, ¿ok? Sí, muy bien. Entonces, esta es una función del tiempo que voy a seguir llamando por t y de la posición. ¿Cierto? Posición. La posición en este caso ya no es simplemente determinada por un solo grado de libertad, un solo número, sino que necesitamos un par ordenado para decir cuál es la posición, ¿cierto? Esto es lo que hace el 2, el bidimensional, se refiere realmente a estos 2 grados de libertad espaciales, ¿ok? Muy bien, entonces está claro cuál es la descripción del fenómeno. Sí, profe. Sí. Sí, bueno, muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer yo es tratar de hacer, como hemos venido nosotros trabajando con estos problemas en los que estamos enfrentados a resolver un problema, una situación física, tenemos que hacer unas hipótesis, ¿cierto? Vamos a hacer unas hipótesis que van a simplificar el modelo, ¿cierto? Entonces, las hipótesis van a ser muy similares en espíritu a las que teníamos para la cuerda vibratoria. Entonces, veamos cuáles son las hipótesis físicas que hay que poner en este caso. Hipótesis físicas. Muy bien, entonces, ¿cuál debe ser la primera hipótesis? Simplemente en completa analogía con lo que hicimos con la cuerda vibratoria. ¿Alguien me puede recordar? Propiedades homogéneas. Exacto, necesitamos que el material sea homogéneo, exactamente. Entonces la membrana es homogénea. La membrana es homogénea. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Significa que su masa por unidad de, en este caso es un objeto al cual uno le asocia un área, es un objeto dos-dimensional, entonces la masa tiene que ser por unidad de área. En el caso de la cuerda era una masa por unidad de longitud, porque la cuerda no tenía sino un grado de libertad, que era la extensión, ¿cierto? O su longitud misma, ¿cierto? Entonces acá el objeto tiene tanto alto como ancho, así que debemos hablar de la masa, su masa, por unidad de área. Es constante. Constante. ¿Okay? Esa es la primera hipótesis física. ¿Cuál sería la segunda? Una vez más, en el espíritu de lo que hicimos en el caso de la cuerda vibratoria. ¿Cuál fue la segunda hipótesis que hicimos? Que solo se movía verticalmente. Exactamente, que los desplazamientos verticales solo
tienen lugar en este grado de libertad, en este tercer grado de libertad. O sea, la membrana no puede hacer algo como esto, tener oscilaciones de este tipo, donde se sale, digamos, en estas dos direcciones, sino que tiene que ser exclusivamente vibraciones que ocurren en esta dirección, que es la dirección complementaria a estas dos direcciones planares, ¿cierto? Entonces, eso lo decimos diciendo que el movimiento tiene lugar exactamente, exclusivamente en la dirección vertical, ¿cierto? Entonces, el movimiento tiene lugar en dirección exclusivamente vertical. Recuerden que esto es técnicamente lo que se conoce como vibraciones transversales. Esto pues se puede simplemente resumir diciendo que vamos a considerar solamente vibraciones transversales. Transversales porque son transversales a la extensión del dominio donde está definido el objeto que está vibrando. ¿Okay? Muy bien. ¿Y cuál era la tercera hipótesis que yo hice? Era una hipótesis que me permitía simplificar las ecuaciones un poco. ¿Cuál era esa hipótesis? O la que permitía, digamos, linealizar el problema. ¿Cómo? Que el grosor es despreciable. Que el grosor es despreciable. Sí, eso ya lo dije acá. No lo voy a poner como hipótesis porque ya está en la descripción. Pero sí, el grosor es despreciable. Pero hay una hipótesis que me permitía era simplificar el modelo matemático. Porque si no trata de resolver este problema sin esta hipótesis adicional que pienso poner a continuación, obtienes una ecuación no lineal. Y eso esos efectos no lineales yo los consideré incluso en la deducción de la ecuación de onda unidimensional para la cuerda vibratoria. ¿Cuál era esa? ¿Cómo? Las tensiones. La tensión esa es la cuarta hipótesis, pero hay una muy especial. O sea, hay una que le dice usted, bueno, muy bien, está vibrando en esta dirección, pero la vibración debe ser tal que las bombas que se forman, ya sean hacia abajo o hacia arriba, ¿cierto? Son bombas tridimensionales, deben tener una amplitud, ¿cierto? Un desplazamiento vertical que es muy pequeño comparada con las dimensiones del objeto. Esa hipótesis es la que me va a permitir a mí linealizar el problema. Es ahí donde yo estoy haciendo una aproximación que permite encontrar en últimas una ecuación que va a ser lineal, a la cual le puedo aplicar el principio de superposición y por lo tanto los métodos que aprendimos en la primera parte del curso, ¿cierto? Recuerden que aquí la linealidad es importante para poder aplicar los métodos. Si no tenemos no linealidad, no tenemos métodos exactos, hay que acudir a otros métodos. ¿Okay? Muy bien, entonces esa hipótesis es la de los desplazamientos verticales pequeños en comparación con las dimensiones. Entonces, los desplazamientos verticales son pequeños en comparación con las dimensiones del marco, con las dimensiones del marco. Y por último, voy a suponer la hipótesis que estaba mencionando Valentina, que es la de las tensiones. Vamos a asumir que la tensión en la membrana es uniforme en todas las direcciones. Esa fue otra hipótesis que también permitió simplificar la deducción del modelo. Entonces, vamos a suponer que la tensión en la membrana
es uniforme en todas las direcciones. Esta última hipótesis es básicamente la que garantiza que el problema que vamos a resolver es un problema que se puede resolver por medios mecánicos. Únicamente con física mecánica podemos encontrar la ecuación que gobierna este fenómeno. Si yo no asumo esto, si yo desecho esta hipótesis, incluso si preservo estas tres, me tengo que ver enfrentado a la posibilidad de que la tensión depende del punto donde se esté tomando, ¿cierto? Lo cual significa que en cierta forma tienes que considerar las propiedades elásticas de este material y se vuelve un problema de teoría de la elasticidad. Ya no lo puedes resolver con física mecánica, sino que tienes que desarrollar un cuerpo de doctrina distinto que se llama la teoría de la elasticidad para poder resolverlo. Y vas a encontrar una ecuación de onda, pero es una ecuación de onda no lineal que tiene en cuenta efectos no lineales y tiene en cuenta el material, una ecuación mucho más precisa que la que vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar nosotros es como una aproximación a primer orden del fenómeno. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esta descripción y estas hipótesis? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? No, bueno, profe. Listo. Entonces ya tienes descrito el problema, ya tienes tus hipótesis físicas, las que van a permitir simplificar en cierta forma la deducción de la ecuación. ¿Qué sigue a continuación? Si alguien recuerda, ¿qué sigue? Esto pues tómelo como un derrotero que tiene que seguir cada vez que uno va a deducir una ecuación física. Esto es lo que deberían hacer los cursos de física que muchas veces no hacen. ¿Okay? Esto es lo que deberían mostrarles a ustedes, cuáles son las hipótesis y cuáles son lo que voy a escribir a continuación. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que describir para proseguir? Las propiedades involucradas. Las cantidades. Las cantidades. Cantidades. Las cantidades físicas, exactamente. Hay que introducir las cantidades físicas. ¿Cuáles son las cantidades físicas involucradas en el fenómeno? Muy bien, listo. Entonces, primero que todo tenemos la densidad, ¿cierto? Nosotros tenemos la densidad del material. Esa densidad, estamos asumiendo que es una constante, no depende de nada, ¿cierto? Voy a denotarla por ρ, ¿cierto? Creo que así la llamé también para la cuerda. Convencionalmente, si acuerdan que si es una densidad lineal se llama lambda, si es una densidad planar se llama sigma, y si es una densidad volumétrica se llama ρ. Yo voy a ignorar esto y voy a llamar todas las densidades por ρ. Y pues dejo el sentido común de que ustedes entiendan y recuerden que esto es una densidad por unidad de área, ¿cierto? Entonces esto es la densidad de la membrana por unidad de área. ¿Okay? Muy bien, entonces tienes una densidad. Como tienes una cantidad física, como estoy diciendo que esto es una cantidad física, lo primero que tengo que hacer, acto seguido, después de identificarla, es decir, cuáles son las unidades de este objeto. Entonces, ¿qué unidades tiene la densidad? Metros cuadrados sobre volumen. No, no puede ser metros cuadrados sobre volumen, porque eso no es la unidad de una densidad. Metros sobre la longitud es al ¿Pero por qué cuadrado. estás diciendo metros? Perdón, masa. Masa. Ok. Masa por unidad de área al cuadrado. Pues unidad de área, que es m por L al cuadrado, ¿cierto? ¿En qué sistema? El que tú prefieras. Por eso yo no especifico las unidades en un sistema específico, sino que especifico que esto tiene unidades, ¿cierto? Y ya usted trabaja con su sistema de unidades favorito, ¿cierto? Muy bien, ¿cuál sería la otra cantidad física involucrada? Hay otra cantidad física involucrada. La tensión. Bueno, antes de la tensión, la incógnita. O sea, esta es la más importante, la incógnita, que es el desplazamiento. El desplazamiento es una cantidad física, ¿cierto? De hecho, la cantidad física más importante, ¿cierto? Este fenómeno, en última, lo que queremos deducir es una ecuación para este desplazamiento, es cómo hallar este desplazamiento. Y ese desplazamiento no es una constante, sino que depende, como les dije anteriormente, de la posición del punto XY donde esté parado y depende
del tiempo. ¿Okay? Es una función de esas tres variables. ¿Okay? Pero acá quiero destacar que el rol que juega el tiempo es especial. Estas dos juegan un rol democrático simétrico, mientras que esta es una especie de parámetro en estas teorías con las que hemos trabajado hasta ahora. Eso es importante porque si ustedes más adelante estudian versiones no relativistas de estas teorías, se van a dar cuenta de que el tiempo se trata como una coordenada más y por lo tanto las propiedades de transformación de los objetos cambian, ya no son las cosas que uno encuentra en los fenómenos donde la relatividad es despreciable. ¿Okay? Muy bien, entonces este es el desplazamiento vertical. En cualquier punto. XY en el instante T, que recuerden que yo a los tiempos siempre pues yo escojo mi reloj de tal manera de que los tiempos en los cuales transcurre el fenómeno siempre son positivos. Pues eso simplemente es una escogencia de escala, pues, una escogencia de origen, pues, en la variable temporal. Entonces, este es el desplazamiento vertical, ¿cierto? ¿Qué unidades tiene el desplazamiento vertical, a propósito? ¿Qué unidades tiene esta cantidad? Longitud. Eso tiene unidades de longitud, ¿cierto? Uno mide y eso le da 1 centímetro o 30 milímetros, etcétera, ¿cierto? Y la otra cantidad que está involucrada en las hipótesis es la tensión en la membrana, ¿cierto? Voy a llamarla tau porque voy a considerarla uniforme. Aquí estoy haciendo una simplificación de entrada que no hice en la ecuación de onda. En la ecuación de onda unidimensional para la cuerda vibratoria, yo asumí una cosa más débil allá, y era que la tensión no dependía del tiempo en el que uno la medía, pero sí dependía de la posición. Acá de una vez voy a suponer que es uniforme. Entonces eso de entrada me da una ecuación que va a ser súper lineal. ¿Okay? Esto va a garantizar de entrada que la ecuación sea lineal. Entonces acá estoy asumiendo que esta es una tensión, ¿cierto? Y esa tensión es uniforme, ¿cierto? Esta es la tensión de la membrana. Por unidad de longitud. Entonces, permítanme, yo les digo longitud, ¿qué quiere decir? Porque es que el problema es que aquí tenemos 2 grados de libertad. Entonces, yo tengo que descomponer la tensión en 2 fuerzas, ¿cierto? Entonces, primero que todo, las unidades de esta cantidad van a ser, pues, es una fuerza, ¿cierto? Por unidad de longitud, entonces eso le queda metros por masa por longitud, por tiempo al cuadrado, sobre tiempo al cuadrado, dividido por longitud. Entonces eso queda masa por tiempo a la menos 2. Y les voy a explicar qué significa esto, o sea, ¿por qué por unidad de longitud? ¿Cierto? Porque lo que yo tengo en mente es algo así. Esto es lo que yo tengo, o sea, supongamos que yo tengo un fragmento o una porción de la membrana, ¿cierto? En un instante dado, ¿cierto? Esta es una porción, aquí la membrana vibró, y aquí tomé yo una pequeña porción que tiene aproximadamente tamaño delta X en esta dirección y tamaño delta Y en esta dirección. Entonces, esa porción genera unas tensiones en este lado, ¿cierto? Y unas tensiones en este lado. Las tensiones en este lado, ¿cierto? Suman a una única tensión, y esa tensión es simplemente el producto de esta constante, que es la tensión de la membrana por unidad de longitud, por la longitud de este segmento, que es aproximadamente delta Y, ¿cierto? Y lo mismo para este lado, ¿cierto? Entonces, por eso, esa es la hipótesis que voy a hacer, y eso es lo que significa que la membrana tiene tensión uniforme. ¿Okay? Esta hipótesis es un poquito más particular que la que asumí para la cuerda vibratoria. ¿Okay? Muy bien, ¿está claro? ¿Esto está claro? Sí. Profe, disculpe, a mí no me queda muy claro de dónde salen las unidades de tiempo que usted planteó ahí. Porque es una fuerza. La fuerza, ¿cuáles son las unidades de fuerza? Es masa por aceleración, ¿cierto? Entonces es masa por aceleración, que es longitud por tiempo a las 2, ¿cierto? Pero hay que, ¿qué? Dividir por longitud, porque es por unidad de longitud. Entonces se cancela la longitud y se queda masa por tiempo a la menos 2.
Listo, profe, gracias. Listo. Listo, muy bien. Entonces, perfecto. Si esto está claro, si ya tenemos claro las cantidades físicas que intervienen en el fenómeno, la descripción del fenómeno y la hipótesis, vamos a pasar a la deducción, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la deducción, ahora sí, propiamente dicha, del fenómeno. Deducción. Muy bien, entonces la deducción básicamente es similar a lo que hicimos con la cuerda, ¿cierto? Nosotros miramos el estado de la membrana en un determinado instante, ¿cierto? ¿Cierto? Y nos paramos en una pequeña porción, ¿cierto? Entonces, yo me paro en una pequeña porción, aquí estaba la membrana inicialmente, eso empezó a vibrar y este fragmento se subió a este lado, y entonces estoy mirando el estado de fuerzas para que se ejerce sobre esta porción de la membrana, ¿cierto? Entonces aquí estoy parado en el punto X y en un punto que está a delta X de distancia de este punto inicial, donde luego vamos a asumir que esto es muy pequeño, ¿cierto? Y aquí estoy parado en un punto Y y en un punto que está Y delta Y de distancia, ¿cierto? De tal manera que esto mide miren que aquí hay una aproximación, esto es lo que mide delta X, esto no mide delta X, pero voy a asumir que como los desplazamientos son muy pequeños, esta porción y esta porción son más o menos la misma, eso no se deformó mucho precisamente por la hipótesis de que esto es muy pequeño comparado con las dimensiones de la membrana. Por lo tanto, puedo asumir que esto sin pérdida de generalidad es aproximadamente delta X y que esto sin pérdida de generalidad es aproximadamente delta Y. Y por lo tanto, la fuerza que se está ejerciendo sobre este lado es tau delta X, la fuerza que está poniendo sobre que está ejerciendo sobre este lado, tau delta X, la fuerza que ejerce sobre este lado, perdón, es tau delta Y y la fuerza que se ejerce sobre el lado es tau delta Y. Permítanme un momento, yo conecto la cable que se me va a desconectar, ¿ok? ¿Todos pueden ver? Sí. ¿Todos conmigo? Listo. Bueno, entonces, no sorprendentemente, la manera como vamos a hacer esto, pues es usando la segunda ley de Newton. Es uno que podemos usar. Pero antes de usar la segunda ley de Newton, permítanme, yo hago todas las aproximaciones del caso, ¿cierto? Entonces, este problema lo vamos a descomponer en dos componentes, ¿cierto? Están las fuerzas que se ejercen cuando yo corto transversalmente esto con un plano, ¿cierto? Entonces, acá me queda como si fuera una cuerdita con estas dos tensiones, ¿cierto? Y está las fuerzas que se ejercen si yo cortara esto con un plano de manera transversal, entonces aquí se genera como una especie de cuerdita con estas dos tensiones. O sea, en otras palabras, miremos los cortes transversales de esa porción de membrana. ¿Todos están conmigo? Uy, ¿qué pasa acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, pero a mí se me está... Deme un momento. A mí se me está... Allá. Listo. Se me había pegado la tabla. Listo. Muy bien. Entonces, voy a hacer unos cortes transversales. Estos son los cortes transversales que voy a hacer, ¿cierto? Uno mira un corte transversal de esta membrana y aparece algo así, ¿cierto? Este sería el corte transversal en la dirección del eje X, ¿cierto? Entonces, lo que usted va a ver son estas dos fuerzas que se ejercen, ¿cierto? Ambas fuerzas hacen un cierto ángulo con la horizontal, ¿cierto? A ese ángulo lo voy a llamar el ángulo alfa, depende, por supuesto, de la posición y del instante en el que lo mida, porque esto está comenzando a vibrar, entonces la vibración hace que esto sea como así, ¿cierto? A medida que el tiempo transcurre, esto va vibrando, estos ángulos van cambiando, pues, con el tiempo. Muy bien, y el otro corte transversal es el siguiente, ¿cierto? Es este otro. Creo que no me va a caber acá. Aquí estaría el otro corte transversal. Entonces sería el corte transversal
en esta dirección, ¿cierto? Entonces tenemos este corte transversal, este corte transversal, que es este, corresponde a este, y este corte transversal que corresponde a este, ¿cierto? Y entonces vamos a ver a dónde nos lleva a nosotros la hipótesis de que los desplazamientos son pequeños. Esto que voy a hacer a continuación no lo asumí yo en el caso de la cuerda vibratoria, sino que yo preservé todos los grados de aproximación. Acá sí los voy a usar de una vez y voy a simplificar la situación del siguiente modo. Del siguiente modo, vamos a aplicar la hipótesis de entrada de que los desplazamientos verticales son pequeños. Desplazamientos son pequeños. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Eso básicamente significa que si los desplazamientos verticales son pequeños, significa que esta membrana, pues, o sea, esta membrana, aquí está la membrana originalmente, eso empieza a vibrar, y lo que está diciendo es que estos desplazamientos son muy pequeños. Son cosas que son aproximadamente iguales a esto, ¿cierto? Entonces, las desviaciones que corresponden a estos ángulos con respecto a la horizontal son también ángulos muy pequeños. Entonces, básicamente, la hipótesis se traduce en decir que los ángulos alfa y beta son ambos muy pequeños. Muy pequeños quiere decir que son muchísimo más pequeños que la unidad. O, si ustedes quieren, pónganlo así, son aproximadamente iguales a 0. Cualquiera de las dos escrituras está bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si los ángulos son muy pequeños? Eso significa que si yo voy a calcular senos de esos ángulos, por ejemplo, si yo voy a calcular el seno del ángulo alfa de X, Y, T, eso se hace aproximadamente igual a la tangente. El seno y la tangente básicamente no difieren si el ángulo es muy pequeño. ¿Cierto? Y la tangente es algo que yo controlo o que yo conozco en términos de U. Porque la tangente de este ángulo, ¿qué es? ¿Qué es la tangente de este? Bueno, de este ángulo. ¿Qué es esta tangente de este ángulo? La derivada. Es la derivada de esta función, pero ¿en qué dirección? Que mire que es el corte transversal, ¿en qué dirección? Es muy importante que entiendan en qué dirección. Esa es la manera como yo defino derivada parcial. Ustedes sí recuerdan cómo se define la derivada parcial con respecto a X. Ustedes cortan acá, ¿cierto? Y miren cuál es la recta tangente acá, de esta curva. Eso se llama la derivada parcial con respecto a X. Y la derivada parcial con respecto a Y, ustedes cortan acá, miran esta curva y calculan la recta tangente de esta curva. Eso se llama la derivada parcial con respecto a Y, ¿cierto? Entonces, esto se vuelve simplemente la derivada parcial de U con respecto a X, ¿cierto? En el punto en cuestión. Esa es básicamente la aproximación que vamos a hacer. El seno se convierte en la derivada, ¿cierto? Yo, cuando deduje la ecuación de vibratoria de la cuerda, yo no apliqué esto hasta el final. Yo no quise aplicar esta aproximación hasta el final. Aquí sí lo voy a aplicar una vez, voy a simplificar un poco la discusión para que salgamos más rápido en la deducción, ¿cierto? Y más bien nos ocupemos de solucionar el problema usando el método de Fourier. Y el otro ángulo es igual, ¿cierto? Si yo miro el seno de alfa en X más delta X, ¿cierto? Y, T, ¿cierto? Esto de nuevo es aproximadamente igual a la tangente, porque el ángulo es muy pequeño. Como el ángulo es muy pequeño, la tangente y el seno son básicamente indistinguibles, ¿cierto? Entonces, esto va a corresponder también a la derivada parcial con respecto a X, pero en otro punto, en el punto X más delta X, Y, T. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Qué hay del coseno? ¿Cómo sería el coseno entonces? O sea, ¿cómo sería si yo hago lo mismo, pero para el coseno? Si me pregunto lo mismo, pero para el coseno, no para el seno, sino para el coseno. O sea, aquí pongo yo coseno. Y aquí pongo yo coseno. Si el ángulo es muy pequeño o es muy cercano a cero, ¿cómo debe ser el coseno? Cercano a 1. Bueno, Debe ser muy cercano a 1, ¿cierto? Estos dos cosenos deben ser muy cercanos a 1. Y por supuesto,
Exactamente lo mismo ocurre cuando uno cambia el ángulo alfa por el ángulo beta, o sea, cuando uno mira el otro corte transversal, ¿cierto? Lo único que cambia es el tipo de derivadas que aparecen. O sea, si yo acá cambio esto por beta, ¿cierto? Profe, Uh-huh. antes de eso, hay algo que me confundió con la parte de las tensiones. Nosotros dijimos que era la tensión por unidad de longitud, pero entonces Uh-huh. Unidad de longitud entonces no debería ser como la longitud de esa cuerda como lo hiciste ahorita. Si cogíamos un trozo, por ejemplo, de delta X. Cuando... A ver, por ejemplo acá, ¿cuánto mide esto? Sí, pero entonces está haciéndolo unidad de longitud transversal. Sí, transversal, sí, tienes toda la razón. O sea, sí, lo que se genera es un campo de tensiones acá. Entonces lo que estoy diciendo es que ese campo de tensiones es equivalente a una fuerza efectiva dada por una constante, que es esa tensión uniforme por esta longitud. Si usted lo puede dar como una tensión uniforme, esto lo saben bien los ingenieros civiles, pues los mecánicos, ustedes ven esto. Usted puede entender esto como una fuerza distribuida a lo largo de la longitud o como una fuerza efectiva, que es multiplicar esa fuerza distribuida por la longitud. Ya, listo, profe. Listo. Listo, muy bien. Entonces, si yo cambio esto por beta, ¿cierto? Estas identidades siguen siendo ciertas porque el ángulo es muy pequeño, ¿cierto? Entonces los cosenos siguen siendo 1, pero esto cambia. Esto ya no es la derivada con respecto a x, sino que estamos en esta variación. La que está variando es y x está quieta. Uy, esto está mal. Esto está mal. Esto debería ser acá. Esto está mal, ¿cierto? Esto está mal. Esto debería ser así. ¿Cierto? Debería ser así. ¿Okay? Entonces, aquí hay que reflejar eso también está mal acá. Sería entonces x y aquí sería y más delta x. Entonces esto sería x, y más delta y, aquí sería la derivada parcial con respecto a y. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿está claro? ¿Está claro cómo estoy usando yo la hipótesis de que los desplazamientos verticales son pequeños? Sí. Listo, entonces ahora vamos con la deducción. Entonces, lo mismo, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, vamos a aplicar la ley que dice que la masa por la aceleración es igual a la sumatoria de todas las fuerzas externas que están actuando sobre la porción. Entonces, primero que todo, tenemos que saber cuál es la masa de la porción. Entonces, la masa de la porción es fácil de calcular, porque si yo cojo la densidad de la membrana y la multiplico por el área de esa membrana, que es el resultado de multiplicar a delta X por delta Y, esto me da la masa de la porción, ¿cierto? Masa de la porción de membrana. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la aceleración de esa porción? Esto sí es en completa analogía con lo que hicimos con la cuerda, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la aceleración de esta porción? Ya sabes cuál es la masa. ¿Cuál va a ser la aceleración? Entonces, aquí tienen que usar la otra hipótesis física que dice que el desplazamiento solo tiene lugar en estas dos direcciones, ¿cierto? Entonces, si esta es la posición de esta porción, ¿cierto? La aceleración siempre es la segunda derivada con respecto al tiempo de esta posición. Es decir, hay que calcular la segunda derivada de esa posición, pero la posición por quién está dada? Está dada por lo que llamé u de x, y, t, ¿cierto? Entonces, si yo derivo esto con respecto al tiempo, me va a dar exactamente la aceleración. ¿Sí está claro? Entonces, la aceleración va a ser simplemente u de tt, ¿cierto? O sea, la segunda derivada de u con respecto al tiempo va a corresponder exactamente a la aceleración. De la porción. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿ahora qué viene? Ahora lo que viene es aplicar
la única ley física de la que puedo tomar mano si, digamos, yo no sé nada de elasticidad, que es la segunda ley de Newton, ¿cierto? Pues apliquemos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton. ¿Cierto? Y por supuesto, aquí tenemos entonces, para entender el fenómeno mejor, no lo voy a hacer vectorialmente, sino que voy a descomponer las fuerzas en aquellas que son verticales y aquellas que son horizontales, ¿cierto? Entonces, examinemos primero las fuerzas verticales. Muy bien, entonces las fuerzas verticales, ¿cuáles son? Entonces, verticales, ¿cuáles actúan? Entonces, miremos. Actúan las componentes de estas fuerzas, ¿cierto? ¿En qué dirección? En esta dirección. O sea, que están todas multiplicadas por quién. Para poderlas proyectar en esta dirección, ¿por quién tengo que multiplicar yo? ¿Mm? Por la tensión, por unidad de... O sea, si este es el vector y este es el ángulo que hace que el horizontal, ¿cómo calculo esta componente de este vector? ¿Cómo calculo esta componente? Ah, por el seno y el Con el coseno. seno. Esta la calculo yo proyectando con el seno de este ángulo y esta la calculo yo proyectando con el coseno de este ángulo. Entonces, ahí serían todas las componentes con seno, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen eso con cuidado, les va a dar que tau por delta y por el seno de alfa de x más delta x, coma y por t, menos tau por delta y por el seno de alfa de x, y, t, ¿cierto? Más tau por delta x por el seno del otro ángulo, que es el beta, de x, y más delta y, t, menos tau por delta x por el seno de beta de x, y, t. Esas son todas las fuerzas verticales externas que actúan sobre la porción. Y según la segunda ley de Newton, esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? O sea, esto debe ser igual a la masa por la aceleración. La masa es simplemente ρ por delta x por delta y. Y la aceleración es u de t. ¿Está claro? ¿Esto está claro? ¿Hola? Sí. Listo, entonces ahora vamos con las otras fuerzas que actúan, que son las fuerzas horizontales. Fuerzas horizontales. Muy bien. Horizontales. Muy bien, entonces sería exactamente lo mismo, pero solo que aquí lo que aparece son cosenos, ¿cierto? Entonces voy a copiarlo, ¿cierto? El lado derecho, las fuerzas externas son las proyecciones en la dirección horizontal, o sea que proyectas con los cosenos, ¿cierto? Entonces esto hay que cambiarlo por coseno, coseno, coseno y coseno, ¿cierto? Entonces acá aparece simplemente coseno, 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 coseno. ¿Y a quién tiene que ser igual esto? Esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque eso es de nuevo una hipótesis física. Nosotros estamos asumiendo que el movimiento solo ocurre en dirección transversal. Entonces, en estas direcciones, no hay movimiento. Eso solamente se mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no hay ninguna masa y ninguna aceleración en esa dirección. Entonces, eso es igual a 0, ¿cierto? Observen que acá, por lo que yo acabo de decirles, este señor de acá, ¿a quién es igual? En la aproximación que yo estoy haciendo, esto es igual a 1, ¿cierto? Y este señor
también es igual a 1, ¿cierto? Y este señor también es igual a 1. Y este señor también es igual a 1. Entonces, en ese orden de aproximación, observe que esta ecuación es vacía. No proporciona información, porque está diciendo que tau por delta y menos tau por delta y más tau por delta x menos tau por delta x es igual a 0. Ok, eso es una tautología, ¿cierto? Si nosotros damos nombres a esta ecuación, perdón. Si les damos nombres a esta ecuación, vamos a darles nombres. Voy a llamar a esto, digamos, la ecuación, llamémosla la ecuación 1 y a esta llamamos la ecuación 2. Eso está diciendo, en cierta forma, es que la ecuación 2 no proporciona información. Esto es en contraste con lo que ocurría en el caso de la cuerda vibratoria, ¿cierto? Proporciona información. Pero es porque estoy haciendo unas hipótesis mucho más laxas que las que hice para la cuerda vibratoria. Yo pude haber hecho también en la deducción de la cuerda vibratoria de este caso, como la estoy haciendo en este caso, pero entonces obtengo directamente la ecuación lineal, y lo que yo quería resaltar en su momento era que uno podía obtener un modelo no lineal de vibración de cuerda, ¿cierto? Si preservaba, pues si era un poquito menos tosco y menos muy más preciso con las hipótesis físicas. Muy bien, entonces la única que da información es esta ecuación 1, entonces miremos a dónde nos conduce esa ecuación 1. Perfecto, entonces, ¿qué podemos deducir nosotros de 1? De 1 nosotros podemos deducir lo siguiente. Vamos a reescribir, a reescribir esa ecuación 1, a ver, yo veo cómo la reescribo. La voy a reescribir ya en términos de las derivadas, recuerden que estos son derivadas, entonces reescribámoslo así. Entonces esto dice que ρ de delta x por delta y por la segunda derivada con respecto al tiempo es igual a tau por delta y, ¿cierto? Y queda de factor d. Ese tau de delta y aparece en ambos factores, ¿cierto? Mire que aparecen ambos factores. Entonces lo voy a sacar de factor común. Y esos senos, ya les dije a ustedes que se identificaban con derivadas parciales con respecto a x. Aquí queda entonces la derivada parcial con respecto a x en x más delta x por y, t, menos la derivada parcial con respecto a x de x, y, t, ¿cierto? Y el otro es exactamente igual, excepto que lo que sale de factor común es delta x y lo que queda adentro es la derivada parcial con respecto a y en x, y más delta y, t, menos u de y, x, y, t. ¿Okay? Muy bien, y lo que voy a hacer a continuación es pasar todo a dividir, ¿cierto? Voy a pasar a dividir este ρ y este delta x, delta y, ¿cierto? Entonces aquí se va a cancelar el delta y, aquí se va a cancelar el delta x. ¿Y cómo me queda eso? Eso me queda así. Me queda u de tt igual a, me queda tau sobre ρ, que sale de factor común de todo, ¿cierto? Y aquí me queda u sub x en x más delta x, y, t, menos u de x, y, t, ¿cierto? Todo esto dividido por delta x. Porque a este primer factor se le cancela el delta y, ¿cierto? Y el otro es, pues es lo mismo, pero queda con delta y, con la derivada parcial con respecto a y, ¿cierto? Entonces queda la derivada parcial con respecto a y en x, y más delta y, t, menos u de y, x, y, t, todo dividido el delta de y. Y eso es lo que da esta cosa. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es tomar el límite. Vamos a tomar el límite. Miren que este lado, el lado izquierdo de esta ecuación no depende de delta x y delta y. Y el lado
derecho sí depende del delta X y delta Y. Entonces tomemos el límite. Y si tomo el límite, ¿a qué se convierte esto? O sea, tomando el límite, pues no lo voy a escribir explícitamente, sino que ustedes me digan qué queda eso, tomando el límite cuando delta X y delta Y tienden a cero, ¿a qué se reduce esto? Profe, a la segunda derivada de u con respecto al tiempo igual a No, t sobre p por las dos derivadas con respecto a x más la de muy respecto a bien, y. muy bien. Entonces lo que se reduce es a esto. U de tt igual a C2, ya les digo que es C2, ¿cierto? De U de XX más U de YY, ¿cierto? A esto se reduce, ¿cierto? Esta es la ecuación a la que yo quería llegar, de hecho. Esto es lo que se denomina la ecuación de onda bidimensional. Profe, te puedo hacer una pregunta. ¿Sí? Pero no creo que sea como muy lógica y pues no sé si sea así tan olímpicamente, pero si estuviéramos en tres dimensiones, se agregaría un término con pues con la Sí, segunda derivada. pero sí, claro, sí, exacto. Ya si uno está pensando en objetos tridimensionales que están vibrando, ya no sería una membrana, pues ya no tiene sentido hablar de una membrana que vibra, ¿cierto? Sería un objeto tridimensional vibrando, entonces habría que agregar la otra variable espacial, ¿sí? Sí. Entonces, sí, exactamente. Nosotros pues no tenemos vocación aquí de estudiar ondas, es que la teoría de ondas es bastante densa, pues y es bastante pletórica, entonces uno apenas está rasgando la superficie de estos fenómenos, pues. Entonces, y el obstáculo realmente está en la física, es que hay que aprender más física para poder estudiar más ecuaciones de ondas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, las ondas acústicas, las ondas de sonido, son ondas tridimensionales. Entonces va a aparecer acá una segunda derivada, una velocidad de propagación, y aquí va a aparecer el laplaciano tridimensional, porque esto es el laplaciano. Entonces el laplaciano dos dimensional. Esta es la velocidad de propagación de esta ecuación. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, tomamos dos límites distintos, pero el problema es que, por ejemplo, el primer término era No, invariante frente a los cambios en Y. sí, o sea, si quieres, toma primero un límite. O sea, si quieres, hazlo en dos pasos. Toma primero este límite. En cuyo caso esto es una constante, esto queda quieto, y este se vuelve esta derivada, y luego tomas el límite con respecto a Y. En cuyo caso este se queda quieto, esto no depende, y este se vuelve la derivada. Ok, ¿Sí sí. me entiendes? Sí. Lo importante es que el límite solo afecta a lo que dependa de la variable con respecto a la cual estás tomando el límite. Profe, mi duda es con C, ¿por qué queda al cuadrado? No, por convención. Es por convención. Se suele tomar la ecuación de onda, siempre se escribe como U de tt igual a C2 igual a esto, porque lo que tiene unidades de velocidad, porque esto se tiene que interpretar como una cosa que tiene unidades de velocidad. Mira las unidades de esto y te vas a dar cuenta que las unidades de esto, bueno, aquí lo voy a decir, eso tiene unidades de velocidad. Esto es longitud por tiempo a la menos 1. Hazlo como ejercicio, o sea, tú sabes cuáles son las dimensiones de tau, sabes cuáles son las dimensiones de rho, porque aquí te las di. Verifica que efectivamente esto tiene unidades de longitud por tiempo a la menos 1. ¿Okay? Entonces, por convención, lo que aparece acá tiene que tener unidades de velocidad al cuadrado, por eso se pone c al cuadrado. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos, con respecto a esta deducción? Porque lo que voy a hacer a continuación es tratar de ya hacer un ejemplo, para que veamos cómo se aplican, cómo se modifican los métodos que nosotros conocemos, el método de Fourier, para estos problemas bidimensionales. Si no hay más preguntas, déjenme entonces yo ver el ejemplo, ¿ok? ¿Lo puedo dar? Sí. Tenemos el ejemplo, ¿cierto? Entonces, voy a hacer un ejemplo. Profe, si yo tuviera en cuenta los
desplazamientos horizontales. O sea, que la membrana, como unas olas, que las olas se mueven tanto vertical como Sí, pero horizontalmente. ese problema, es que el problema de las olas es que es no lineal, sí. Sí, Ok. este es un problema no lineal porque esto no es una función. Esto tiene, mira que el perfil de una ola no da una función. Entonces, yo no hablé, yo iba a hablar de no linealidad, pero no estoy, de pronto hablamos de eso más adelante. Si quieren yo les hablo pues un poquito de no linealidad y hablamos del fenómeno de olas, ¿ok? Ese fenómeno se daría, entonces yo no podría aplicar la suposición No, que hicimos de pequeños desplazamientos, o si la puedo seguir no, aplicando. porque es no lineal. Yo le digo cuál es la ecuación de onda esta es la ecuación de onda de una ola. Unidimensional, digamos, así con el perfil que yo. O sea, tiene un término no lineal, es una cosa complicada, como te puedes dar. Tiene este término no lineal. Entonces, eh, aparecen estos perfiles donde la función empieza como una función, ¿cierto? Pero a medida que transcurre el tiempo empieza a aparecer esta singularidad. En lo que usted está obteniendo ya no es una función, no pasa el test de las rectas verticales, porque si usted trata de una vertical, entonces le pega a la curva en varios puntos. Entonces esto no es una función. El Pero perfil es una entonces, función. ¿Ah? la hipótesis que yo no estoy teniendo, no puedo tomar ahí en cuenta es la de la segunda y la tercera. Sí, y además, pues recuerda que este es un problema mecánico, o sea, las olas son problemas hidrodinámicos. Sí. Entonces, esa ecuación de la onda, de la ola, se sigue como un límite apropiado de las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las que gobiernan realmente los fenómenos hidrodinámicos. Entonces, usted está partiendo de una cosa muy complicada para poder llegar a la ecuación de algo muy simple. Mientras que aquí yo tengo unos principios muy simples, con los principios de la mecánica, la segunda ley de Newton, y llego a una ecuación aparentemente complicada, de un campo, pues esto es un campo, el campo de desplazamientos. ¿Sí te das cuenta? Por eso es que no podemos hacer mucha teoría de ondas, precisamente es por la falta de background en física, no es la matemática el problema. La matemática va a ser idéntica, pero el problema es la física. Si ustedes quieren estudiar teoría de olas, tienen que estudiar de ondas, pues eso se manifiesta en muchos, en ondas sonoras, en ondas en superficies líquidas, ondas en la cronosfera solar, por ejemplo, ondas climáticas, ¿cierto? Ondas sísmicas, o sea, todo eso tiene una modelación especial y todas van a dar ecuaciones de este tipo con términos de corrección que las hacen no lineales, pues. Porque no crean que las ondas de un terremoto son ondas que están descritas por una ecuación lineal, no, son ondas distintas, ¿cierto? Y eso da entonces una proliferación de tipos de ondas en las que ustedes solamente están expuestas a las sinoidales, a las cosinoidales. Esas son las únicas ondas que ustedes les han mostrado. Pero hay ondas de Rayleigh, hay ondas de Green, hay ondas de Airy, hay ondas de Stokes, hay ondas de Korteweg-de-Vries, hay ondas de Kadomset-Pettias-Billy, etc. Hay ondas de todos los colores y sabores y depende del fenómeno que uno esté estudiando. ¿Okay? Bueno, ¿está claro? Sí. Listo, muy bien. Ahora entonces voy a tratar de escribir el enunciado, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar, entonces el enunciado me pide hallar, pues resolver el problema inicial que escribí al inicio, ¿cierto? Encontrar, y es ahí donde la observación que hizo la compañera al inicio, que era que el desplazamiento solo vivía en esa región AB, va a tomar fuerza, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar el desplazamiento. Bueno, estamos denotando por U de X, Y, T, de una membrana rectangular ¿cierto? Con orillas verticales, ¿cierto? En X igual a 0 y X igual a A, exactamente como en la figura que les mostré al inicio, ¿cierto? Y orillas horizontales en Y igual 0
y en Y igual a B, ¿cierto? Sujeta por su perímetro ¿cierto? Sí, es verdad que el desplazamiento inicial o sea, el perfil de esa membrana inicialmente, desplazamiento inicial, es una cierta función f de x, y, esta es una función dada, se le da el perfil inicial del tambor, ¿cierto? Y voy a suponer que hay una velocidad que se le imprime también a todos los puntos del tambor inicialmente, ¿cierto? Y la velocidad inicial es g de x, y. ¿Okay? Muy bien, entonces este es el enunciado, ¿cierto? Entonces lo que usted tiene que hacer casi siempre en estos enunciados es convertirlos en un problema de Cauchy. Yo no les he dicho a ustedes lo que es un problema de Cauchy, pero se pueden imaginar. Un problema de Cauchy son los problemas que resolvimos, por ejemplo, en la clase anterior para la ecuación de onda, o los que resolvimos en su momento para la ecuación del calor. Entonces, ¿cuál sería, entre comillas, el problema de Cauchy en este caso? Nosotros sabemos cuál es la ecuación diferencial que gobierna este fenómeno. La acabo de deducir. Es la ecuación de onda bidimensional. Entonces, me dice a mí que la segunda derivada es proporcional a la suma temporal, es proporcional a la suma de las dos derivadas espaciales, ¿cierto? Donde el factor de proporcionalidad es el cuadrado de la velocidad de propagación, ¿cierto? Y acá impongo entonces las condiciones, ¿cierto? Esto debe ser cierto para todos los x que se encuentren comprendidos entre 0 y a, para todos los y que se encuentren comprendidos entre 0 y b, y para todos los instantes positivos por convención, ¿cierto? La otra es la condición de frontera. Nosotros tenemos una condición de frontera que me dice a mí que si yo miro al desplazamiento en y igual 0, ¿cierto? Eso es lo mismo que tener el desplazamiento en y igual b, y en ambos eso está sujeto, o sea, está empotrada en esas dos líneas del perímetro, ¿cierto? Y esto para todo x entre 0 y a. Lo mismo ocurre cuando yo miro a x igual a 0 y x igual a a. Eso también está sujeto, ¿cierto? Eso significa que esto es cierto para todo y que se encuentra entre 0 y b. Y finalmente tenemos las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales se refieren ya a condiciones en la variable temporal, ¿cierto? Tienen un carácter muy distinto a las condiciones de frontera. Entonces, esto me dice a mí que u de xy inicialmente tiene el perfil f de xy, donde x y y están variando, ¿cierto? Aquí x y y, ambas están variando entre 0 y a y entre 0b. Y también tengo una velocidad inicial que yo le imprimo a los puntos, ¿cierto? Para que la membrana empiece a vibrar, ¿cierto? Y esa está modelada por esta función g de xy, ¿cierto? Entonces, este es el problema de Cauchy asociado a ese enunciado. Profe, ¿Sí? pero no se llama, o sea, el de Cauchy es lo mismo que Dirichlet o Robin o... No, de Dirichlet, la palabra Dirichlet se utiliza en el caso de la ecuación de Laplace, que es la que vamos a estudiar en la próxima clase. Cuando uno tiene un problema en el que aparece evolución temporal, entonces a esto se le llama un problema de Cauchy. ¿Okay? Pero también teníamos la parte temporal cuando trabajábamos con las condiciones de Dirichlet. Ah, no, sí, pero es que sí, pero no, el nombre de las condiciones de frontera no tiene, sí, hay un poquito, eso es terminología, si quieren, ignoren eso. Es simplemente a problemas de este tipo, donde yo doy una ecuación de evolución es que involucra una evolución en el tiempo con unas condiciones de frontera y unas condiciones iniciales, se le llama problema de Cauchy. Se llama problema de Cauchy, sin importar cómo se llaman las condiciones de frontera.
Ah, Y, ok, entonces exacto. cuando tengo condiciones, son condiciones de Dirichlet, condiciones Ajá. de Robin, pero este programa general se llama de Cauchy. De Cauchy se le llama, pero y no, ni siquiera lo he escrito nunca, pero es simplemente para aquellos que quieran saber, pues que quieran algo de terminología, ecuaciones de evolución con condiciones de frontera, de ecuaciones y suplementada con ecuaciones con condiciones iniciales, esto se llama colectivamente un problema de Cauchy. ¿Okay? Y la ecuación de evolución puede ser la ecuación de onda, o puede ser la ecuación del calor, o puede ser la ecuación de onda no lineal, o puede ser la ecuación de onda dispersiva, o puede ser la ecuación de onda de Korteweg-de-Vries, o sea, la ecuación, puede ser cualquier ecuación de evolución. Ok. Puede ser la ecuación de Klein-Gordon, por ejemplo, que modela o que intenta modelar relativísticamente un electrón, ¿cierto? Puede ser la ecuación de Dirac, que sí modela efectivamente un electrón, ¿cierto? De manera relativista, etcétera. ¿Cierto? Entonces, puede ser cualquier, no importa, pero entonces usted tiene que explicar siempre condiciones de frontera y condiciones iniciales. ¿Okay? Muy bien, perfecto. Entonces, el método que vamos a utilizar, sin sorprenderse mucho, va a ser el método de separación de variables. ¿Cierto? Vamos a aplicar el método de separación de variables. Entonces, aplicamos el método de separación de variables. Aquí seguimos el derrotero, pero esto va a ser un poquito más complicado que la situación que hemos venido analizando hasta ahora, y ya les voy a decir por qué. Entonces, aplicamos separación de variables. Muy bien, entonces, la idea es separar lo espacial de lo temporal. Eso es lo que importa. Entonces, la separación de variables va a adquirir el siguiente sabor. Voy a escribir esto como una cierta función que depende de las variables espaciales veces una función que depende de la parte temporal. Entonces, separo la parte temporal de la parte espacial. Eso es típicamente lo que uno tiene que hacer. Entonces, miremos a qué se reducen, por ejemplo, qué sería la segunda derivada con respecto al tiempo de esta cosa. Pues esto es insensitivo a esa derivada, o sea que esa f no se ve afectada y lo único que queda es la segunda derivada de esta g, ¿cierto? ¿Qué sería la segunda derivada con respecto a x? La única que se ve afectada es la función f, que daría la segunda derivada con respecto a x de f por g, ¿cierto? Y la segunda derivada con respecto a y sería f de y por g. ¿Está claro esto? Sí. Claro. Profe. Ahora vamos a reemplazar esto en la ecuación, a ver a qué nos conduce eso. Listo, si yo reemplazo, por un lado tengo la segunda derivada con respecto al tiempo, bueno, pero eso es simplemente f por g'', eso tiene que ser igual a c dos veces la derivada, la segunda derivada con respecto a x, eso sería f de xx por g, más la segunda derivada con respecto a y, eso sería f de y por g, ¿cierto? A eso se reduciría. Muy bien, y aquí claramente yo puedo separar las cosas, porque puedo separar toda la dependencia temporal de la dependencia espacial. Y me queda algo así, me queda algo así, me queda g'' dividido por C2 por G. Voy a dejar el C2 en la parte temporal, eso es por conveniencia. Y aquí me quedó f de xx más f de y, todo dividido f, ¿cierto? Y observen lo siguiente, ¿cierto? Observen que yo siempre, pues esta observación la he hecho varias veces, yo puedo dividir por f y por g, precisamente porque yo estoy tratando de encontrar una solución no trivial. ¿Por qué? Porque la solución trivial no es solución de este problema, es solución de la ecuación, pero no satisface, bueno, sí va a satisfacer estas condiciones de frontera, pero no va a satisfacer las condiciones iniciales. ¿Okay? Entonces, la solución trivial no es una solución que me interese, ¿cierto? Entonces, me da esto. Y de nuevo, observen, esto es una función que depende exclusivamente de t, esto es una función que depende exclusivamente de x y y. Entonces, la única manera de garantizar esta igualdad es que esto sea igual a una constante. Entonces, le voy a dar un nombre a esa constante. Permítanme, yo la llamo, por conveniencia, menos nu al cuadrado. Ustedes le pueden dar el nombre que quiera a esta constante, yo la voy a llamar menos nu al cuadrado. ¿Por qué? Porque así voy a poder yo escribir esto del siguiente modo. Esto se desdobla. Estas igualdades se desdoblan en dos ecuaciones diferenciales. Vamos a ver cuáles son las ecuaciones que aparecen allí. Aparece, primero que todo, una ecuación en la parte temporal, que es g' más un lambda al cuadrado por g igual a 0. ¿Cierto? Donde aquí estoy haciendo lambda igual al producto de c por nu. Entonces miren que sí, pues si yo paso a multiplicar este señor acá,
Aquí me queda simplemente G'' igual a menos C por nu al cuadrado por G, y simplemente le estoy dando un nombre a esta constante, lo estoy llamando lambda, de tal manera que me quede escrita así, para no cargar con ese producto. Y la otra ecuación me queda una ecuación en derivadas parciales, que es ¿cuál? Me queda la siguiente ecuación, me queda la ecuación F de XX más F de YY igual a nu al cuadrado por F igual a 0, ¿cierto? Esta ecuación tiene un nombre. Esta ecuación se le da un nombre. Se le suele llamar, o sea, es una ecuación diferencial parcial que aparece mucho, sobre todo en estos problemas de tipo de naturaleza hiperbólica o ondulatoria. Se llama la ecuación de Helmholtz. De Helmholtz. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces, de nuevo, hemos reducido el problema. La parte temporal ya está entendida. Esta ecuación yo la entiendo. Entonces, esta no me va a preocupar por el momento. Vamos a preocuparnos por esta ecuación. Esto, de nuevo, es una ecuación en derivadas parciales. Entonces, tenemos que tratar de resolver esta ecuación en derivadas parciales. Y esta la voy a resolver aplicando una vez más separación de variables. ¿Ok? Entonces, voy a aplicar separación de variables una vez más. Separación de variables para resolver esta ecuación de Helmholtz. Separación. Muy bien, entonces lo que voy a proponer es que la solución putativa de esa ecuación de Helmholtz es igual a el producto de dos funciones, llamémoslas h y q. ¿Okay? Entonces con esto, la segunda derivada con respecto a x me da simplemente h' por q, y la segunda derivada con respecto a y me da h por q', ¿cierto? De tal manera que si yo reemplazo todo esto en la ecuación de Helmholtz, ¿qué me queda? Me queda h' por q más h por q', ¿cierto? Y todo esto más nu al cuadrado por hq, y esto tiene que ser igual a 0. Muy bien, entonces ¿esto qué es? Esto separando variables se vuelve, separemos variables, entonces me queda h' dividido h, ¿cierto? Y la q queda un poco más complicada porque la q me queda menos, me queda q', me queda más nu al cuadrado por q, y todo dividido q. ¿Todos de acuerdo con eso? Simplemente saqué de factor común aquí h, ¿cierto? Me quedó esto, lo pasé al otro lado, y pasé a dividir el h y pasé a dividir el q, ¿cierto? Y lo puedo hacer, estos son distintos de 0, precisamente porque yo no quiero una solución trivial. Profesora, por claridad, ese menos que está antes de la Q'' afecta a toda esa ecuación, ¿cierto? Sí, claro, sí. Sí, cuando yo escriba un menos enfrente de una raya de quebrados, esto afecta a este término y a este término. O sea, esto es lo mismo que menos Q'' sobre Q menos nu2, si ustedes quieren. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces, una vez más, usted tiene acá una función que depende exclusivamente de y, aquí tiene una función que depende exclusivamente de x. Esto no tiene más alternativa que ser una constante. Y déjenme, yo llamo a esa constante k al cuadrado, ¿cierto? Menos k al cuadrado, perdón. Entonces, esto, una vez más, se va a desdoblar en un par de ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones? Las ecuaciones que yo obtengo acá son h'' más k al cuadrado por h igual a 0. Y la otra también tiene la misma forma, si inteligentemente escogemos la constante, ¿cierto? Voy a escribirla, perdón, va a ser K'Q'' más una constante al cuadrado, voy a llamarla P, por Q, igual a 0, donde ¿quién es P a la 2? Si ustedes se dan cuenta, lo que está pasando es que esto está pasando. A multiplicar, ¿cierto? Cancela el menos a ambos lados, ¿cierto? Y entonces te queda que esto es igual a nu al cuadrado menos K2. Pero ven, ¿Sí?
en este caso tampoco nos interesa la trivial, pero acá no estaríamos, por ejemplo, si yo digo que H o que Q es igual a cero, lo único que Sí. estoy haciendo es que estoy poniendo la membrana fija en una posición. No, pero mira, es que yo no he usado las condiciones iniciales. Entonces, o sea, las condiciones de frontera. Esto va a ser unas condiciones de frontera. Ah, Pero no, no las he pero usado todavía. si yo digo que H, o sea, si yo no puedo hacer la separación de variables porque, por ejemplo, H de Bueno, X fuera si yo cero. pongo H igual a 0, Ujú, mato F. Si mato F, mato U. Si mato ujú. U, eso no satisface estas condiciones. Ah, no, claro, pero yo digo en la parte física, ¿qué significaría que H de X fuera igual a cero? Significa que la membrana está fija en X, no, no sería una membrana, ¿o sí? No, pues, o sea, si uno ignora esto, ¿cierto? Lo que pasa es que eso no es muy compatible, porque lo que estás diciendo es que nada está ocurriendo, es que la solución es Ujú. la trivial, o sea, que la membrana está quieta. Sí. ¿Listo? Sí, Mm, pero eso no es compatible con este fenómeno, porque yo estoy diciendo que hay un desplazamiento inicial. ok. Profe, qué pena, yo interrumpo de pronto, le entendí la pregunta a la compañera y es que ignorando pues todo lo que ya nos explicó de por qué no va la trivial, eh, el hecho de que una de las componentes, bien sea X o Y, sean cero, implicaría entonces que no estamos en una membrana, sino más bien como en un hilo. No, sí sería una membrana, pero entonces la única membrana que satisface que de esas dos cosas sean cero, es una membrana que inicialmente está en nada y que inicialmente no le imprimí ninguna velocidad a ninguno de sus puntos. O sea, esa solución trivial sí es solución trivial de este problema, suplementado con el caso en el que F y G son iguales a cero. Eso sí es solución de ese problema. Pero si yo digo, profe, que H es igual a cero, estoy diciendo que todos los puntos van a valer cero. Entonces, todas las X, es como si toda la membrana estuviera acumulada en X igual a cero. Pero ¿por qué o sea, pero es que no entiendo, o sea, estas funciones per se Ujú. no tienen ningún significado físico. La única Ah, que ok. tiene un significado físico es U. U está hecho de unos pedazos, estoy descomponiendo Ujú. a unos, estoy tratando de entenderlo por unos bloques, y esos bloques en sí no tienen ningún significado físico. No es que si H0 algo está pasando en la membrana, no. Lo Ok. único que yo puedo asegurar con certeza que está pasando en la membrana es sobre este desplazamiento físico. Es la única cantidad física involucrada en este problema. Ya. Listo, ¿Sí está profe. claro? Sí. Bueno, listo. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Listo, muy bien. Entonces, Profe, faltan ¿me las puedes condiciones explicar nuevamente dónde salió esa ecuación de p cuadrado? simplemente, pues, o sea, simplemente estoy diciendo que Q no al cuadrado por no al cuadrado por Q es igual a K a la 2 por Q. Entonces, paso este a restar y llamo a nu menos K, lo llamo P2. Ah, sí, gracias. Pues es simplemente un nombre, sí. Es para que todas tengan como el mismo aspecto, pues. Para no, pues si quieres, déjelo así, pero entonces va a ser muy pesado copiar todo el tiempo esto, ¿cierto? Entonces, miremos las condiciones de frontera de este problema. Ahora, ¿qué se reduce? No hemos dicho nada sobre las condiciones de frontera. O sea, yo apliqué ya la ecuación, le saqué mucho jugo a la ecuación y eso me dio estas dos ecuaciones y esta ecuación a su vez se desdobló en estas dos ecuaciones. Pero todavía no he usado estos datos, no los he usado. Entonces, usémoslos. Vamos a usar las condiciones de frontera, ahora sí. Condiciones de frontera. Muy bien, entonces la primera condición de frontera es esta, es que U en 0y t sea igual a, por un lado, H0 por Q de Y por G de T, y según la condición que yo estoy imponiendo, eso tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Miremos la otra me dice algo sobre A, sobre lo que ocurre en X igual a A. Muy bien, entonces esto se reduce a decir que H en A por Q de Y
por G de T tiene que ser idénticamente también igual a 0. Perdón. Muy bien, entonces, ¿qué implica esto? Si ustedes observan, esto implica lo siguiente. Entonces, de nuevo, esto implica que o este es 0, o este es 0, o este es 0. ¿Cierto? O este es 0, o este es 0, o este es 0. Esto no puede ser 0 porque mato la solución. Esto no puede ser 0 porque mato la solución. Lo único es que estas sean 0. Entonces, de acá se sigue que este H en 0 tiene que ser 0 y H en A tiene que ser 0. Eso es lo que implica. Muy bien. Ahora miremos la otra condición de frontera, que es con respecto a Y, ¿cierto? Entonces tenemos a U en X0 T sería igual a H en X por Q en 0 por G de T, y eso tendría que ser igual idénticamente a 0, ¿cierto? Y tenemos a U de X en B, T, que sería H en X, Q en B, G en T, y eso tendría que ser idénticamente igual a 0, ¿cierto? Entonces, una vez más, esto va a implicar que necesariamente tiene que ser que Q en 0 se anula y Q en B se anula. Entonces, estas dos ecuaciones que yo estoy obteniendo acá, realmente se está desdoblando, pues eso se está desdoblando en dos problemas de Steel-Liouville, ¿cierto? Entonces, miren que yo estoy obteniendo dos problemas de Steel-Liouville. Por un lado, estoy obteniendo este problema de Steel-Liouville. Problema que dice que esto es H' más K a la 2 por H igual a 0. Acá tengo H en 0 igual a 0. Y tengo H en A igual a 0, ¿cierto? Este sería un primer problema de Steel-Liouville, ¿cierto? Y tengo otro problema de Steel-Liouville que es el siguiente, que es el asociado a Q, ¿cierto? Tenemos acá a Q' más P2 por Q igual a 0, Q en 0 es igual a 0 y Q en B es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, estos son los dos problemas de Steel-Liouville que estoy obteniendo, ¿cierto? Y nosotros ya conocemos los autovalores de este problema. A ver, recuerden que esto tiene infinitos autovalores, hay infinitos Ks. Vamos a llamar a estos, para distinguir los índices, como van a aparecer dos índices discretos, voy a llamar a los primeros con la letra M y a los otros con la letra N. Aquí van a aparecer unos P sub N. Entonces, ¿cuáles son los Kn? ¿Alguien me recuerda? ¿Cuáles son los autovalores? ¿Mm? Estoy conectado todavía. Sí, profe. Los KM Sí. Ajá. sería, entonces ahí sería M por pi. Sí. Sobre A. Ujú. Listo. Y aquí, pues, el M entre qué correría. De 1 hasta infinito. Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son las autofunciones? Seno de M pi Funciones sobre A, sinoidales. correcto. Son funciones sinoidales, Ujú. exactamente. Estas son funciones sinoidales, son funciones de la forma seno de M pi sobre A X, ¿cierto? Muy bien. Y estos P sub N, ¿quiénes son iguales? Sería lo mismo. Lo mismo, pero vamos a llamar al índice N, ¿cierto? Solo que esto es sobre Ajá. B, ¿cierto? Aquí el N corre desde 1, 2, 3 en adelante, y las correspondientes funciones serían funciones de Y, van a ser entonces senos de N I sobre B por Y. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Sí. Entonces, ¿cuál es la función f más general de la ecuación? La función, entonces aquí es donde aparece lo nuevo. Lo nuevo es que ya tenemos un objeto que está doblemente indexado. Depende de dos índices discretos, M y N, ¿cierto? Y es el producto de los
hm de x y los q sub n de y, ¿cierto? Que si ustedes lo escriben explícitamente sería simplemente el producto del seno de m pi sobre ax por el seno de n pi sobre b y. Esa sería esa función, ¿cierto? Ahora, ¿recuerdan ustedes lo que era? Falta la otra función. La otra función es la g. La g depende de nu, pero nu depende de k y de p, ¿cierto? Nu depende de k y de p. Y yo obtuve infinitos k's e infinitos p's. Entonces, el lambda va a estar también doblemente indexado. Déjenme, yo explico esto. O sea, les recuerdo acá. O sea, el lambda es igual a c por nu. Y nu ustedes lo pueden despejar. Esto sería c por la raíz cuadrada de k al cuadrado más b al cuadrado. Si ustedes siguen la definición que yo di, ¿cierto? Entonces, como este tiene infinitos parametrizados por m y este tiene infinitos parametrizados por m, por n, este va a haber infinitos parametrizados por m y n. Es decir, nosotros vamos a tener un lambda que está parametrizado por dos índices y va a ser simplemente, según las definiciones que acabamos de obtener, c por la raíz cuadrada de lo que es k al cuadrado, sería m por pi sobre a al cuadrado más n por pi sobre b al cuadrado, ¿cierto? Todo en raíz. Y este es igual, a ver qué sale de factor común ahí salen los factores comunes, sale el pi, por ejemplo, de factor común, y lo que me queda en el radicando simplemente es m a la 2 sobre a a la 2 más n a la 2 sobre b a la 2. Entonces tengo infinitos lambdas, pero infinitos parametrizados por dos parámetros discretos, distintos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo infinitos lambdas parametrizados por dos variables discretas, voy a tener infinitas soluciones de G, porque aquí tengo que meter yo esos infinitos valores de lambda parametrizados por M y N. Entonces, voy a tener también una G que va a estar parametrizada por, mejor dicho, la ecuación diferencial para G va a ser, de hecho, una ecuación diferencial de esta forma. Vamos a tener una por cada pareja Mn. ¿Cierto? Y ahora sí, ¿cuál es la solución de esta ecuación? Perdón. Mn. ¿Y cuál es la solución de esta ecuación? O sea, ¿cómo sería esta G? Una combinación de senos y cosenos. Sería una combinación de senos y cosenos. Sería entonces A, unos ciertos coeficientes que dependen de los dos parámetros discretos, digamos AMN, por el coseno de lambda MN por T, más otros coeficientes que también dependen de M y N, veces el seno de lambda MN por T. ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Profe, sí. Listo, entonces ya tenemos nosotros la solución U sub, o sea, vamos a tener una solución que es la solución, llamémosla U sub Mn, que depende de X, de Y y de T. Va a ser simplemente la solución F de Mn de XY por la solución G de Mn de T, ¿cierto? Y si ustedes reemplazan, eso va a ser entonces, voy simplemente a copiar, va a ser este señor, ¿cierto? Multiplicado por lo que dio este señor, que es esto. Esa va a ser la solución, ¿cierto? Entonces, ya con eso tenemos suficiente información para descubrir cuál es la solución más general posible. La solución más general posible, la U más general posible, va a ser, por supuesto, la que yo obtengo aplicando el principio de superposición. ¿Cierto? Entonces va a ser la suma. Entonces acá hay una suma doble. Entonces miren que esto es una cosa
distinta, pero básicamente es que el análisis de Fourier yo lo pude haber hecho para varias variables, pues. Hice para una sola variable, pero eso extiende a varias variables. Mn de x, y, ya les voy a enseñar cómo se calculan los coeficientes en este caso, ¿cierto? O sea que esto sería una suma doble, simplemente una suma doble. De este señor, ¿cierto? Entonces, perdón. Ok, hasta ahí está claro. Entonces, lo único que yo desconozco acá, que no conozco yo acá, yo no conozco ni estas constantes, ni estas constantes, ni estas constantes. Pero todavía no he explotado todo el problema de Cauchy. Hasta ahora he utilizado efectivamente la ecuación diferencial y las condiciones de frontera. Me falta utilizar las condiciones iniciales. Y esas van a ser precisamente las que me van a dar esas constantes. Pero antes de eso, como tengo que aplicarle condición inicial a la derivada con respecto a t, permítame, yo calculo la derivada con respecto a t de esto, ¿cierto? ¿Cuánto vale la derivada de t con respecto a esto? Voy a copiarla acá. O sea, la derivada con respecto a t, perdón. La derivada con respecto a t de lo que acabo de hallar sería igual a una suma desde m igual 1 hasta infinito de la suma desde n igual 1 hasta infinito. Entonces derivo, lo único que se ha afectado es la parte temporal, entonces me queda simplemente menos el coeficiente a por el coeficiente lambda veces la función seno, más el coeficiente b sub b por el coeficiente lambda por la función coseno, ¿cierto? Y todo veces el producto del seno y el coseno en la parte espacial, ¿cierto? Veces este señor. No va a caber, a ver. Profe, yo no puedo utilizar las condiciones iniciales también otra vez ahí, ¿A dónde es ahí? porque puedo cancelar lo que son cosenos y senos. Yo no puedo utilizar, sí, eso es lo que voy a hacer, voy a usarlas ya enseguida, sí, eso es lo que voy a hacer. Pero como tengo que utilizar dos condiciones iniciales y una involucra la derivada, entonces me pone el trabajo de calcular la derivada explícitamente. Sí, ya lo voy a usar. Sí, eso es lo que voy a hacer. Entonces usemos las condiciones iniciales, es básicamente lo que voy a hacer, condiciones iniciales. Listo, entonces la primera de ellas es una condición inicial en el desplazamiento mismo. Entonces me dice a mí que el desplazamiento inicialmente es una función o tiene un perfil, aquí perfil no tiene sentido, tiene una forma predeterminada por una función f, ¿cierto? Por un lado. Pero por otro lado, esto es idénticamente, según la solución que yo acabo de hallar, a hacer t igual 0 acá. Entonces observen que el t igual 0 mata este factor, porque el seno se muere, y solo queda esto. Pero el coseno también es 1. Entonces lo único que queda es lo siguiente, queda una suma doble. Suma desde m igual 1 hasta infinito, y otra suma doble desde n igual 1 hasta infinito de los coeficientes a sub mn de el seno de m pi sobre a x por el seno de n pi b por y. Eso es lo que queda. Y la pregunta natural acá es, bueno, ¿cómo puedo despejar? ¿Será que yo puedo despejar a los coeficientes? O sea, ¿quiénes son estos coeficientes? Y acá lo puedo despejar. Les pregunto. No lo hemos visto, eso no me parece nada lo que nosotros sabemos si no estuviera esta variable y esto no estuviera, esto es una serie de Fourier.
y sabemos cómo hallar esto. Pero entonces la pregunta es cómo hallamos acá la cosa. Entonces les voy a enseñar cómo. Esa es la parte que es como novedosa de la clase de hoy, en lo que corresponde a la primera parte, a los métodos de la primera parte. Es muy simple. Vamos a hacer una función auxiliar, y es darle un nombre a todo lo que corresponda a la suma interna. Es decir, vamos a darle un nombre a este coeficiente. Voy a llamarlo así, voy a llamarlo K sub M de Y. Por definición, va a ser toda la suma desde n igual 1 hasta infinito de A sub Mn del seno de n pi sobre b por y. Observen que esto depende solo de un solo índice, porque usted ya mató toda la dependencia en n sumando sobre ese índice discreto, ¿cierto? Entonces, si usted hace eso, miren lo que estoy diciendo yo. Lo que estoy diciendo yo es que este señor de acá, no me quedó bien. Bueno, lo que estoy diciendo yo, básicamente voy a escribirlo acá. Lo que estoy diciendo yo es que f de xy se deja escribir como una suma infinita desde m igual 1 hasta infinito de cierto coeficiente que depende solo de un índice por el seno de n pi sobre a x. Entonces observen que esto ya sí tiene la forma de una serie de Fourier si usted ignora la y. O sea, con respecto a la dependencia en x, esto tiene la forma de una serie de Fourier. Hay unos ciertos coeficientes, ¿cierto?, que dependen de y, pero eso no me importa, ¿cierto?, veces el seno, ¿cierto? Entonces yo acá puedo despejar exactamente, o mejor, no, es que lo voy a hacer, no, esto está más confuso, lo voy a hacer directamente de acá. Más bien hacerlo directamente de acá. Si yo escribo esto así, hagámoslo directamente de acá. Observe que esto tiene la forma de una serie de Fourier. Esta función de y se escribe como una combinación de ciertos coeficientes veces el seno, ¿cierto? Entonces, yo sé cuánto valen estos coeficientes. Aquí m está fijo. Yo fijé y solo está corriendo el n. De tal manera que yo sé cuánto vale el coeficiente a su mn. Porque ese se calcula simplemente proyectando esta función en la dirección de esta función y dividiendo por la norma de esta función. Eso da la fórmula que conocemos, pues, que es 2 sobre b, el tamaño del intervalo, la integral entre 0 y b, veces la función por el seno de n pi sobre b, y de y. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Profe, yo solo tengo una duda. Anteriormente usted había puesto el A sub mn con un signo negativo. ¿Qué pasó con ese signo? ¿Dónde? Acá. Sí, señor. No, pero es que esto es la derivada. Yo lo estaba aplicando solo a la u. Primero se la estaba aplicando a u y luego se lo va a aplicar a la derivada. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Entonces, esto es así. Entonces, ahora sí, con esto, nuestra función, ahora sí, hagámoslo, nuestra función f de xy se escribe como una serie de Fourier ordinaria también. Sería la suma desde m igual 1 hasta infinito de ciertos coeficientes k sub m de y por el seno de m pi sobre a x y esto de nuevo tiene la forma de una serie de Fourier, porque simplemente ignoren esta variable y te queda una función en la dependencia de x como una serie de Fourier. Entonces yo sé cuánto es el coeficiente. El coeficiente acá, k sub m de y, se calcula como 2 sobre a de la integral entre 0 y a, ¿cierto?, de el producto de la función o la proyección de la función a lo largo de esta autofunción. De manera que ya tengo entonces en general cuánto vale mi coeficiente. Ya sé cuánto vale el coeficiente en términos de esta función, pero ya sé cuánto vale esta función auxiliar en términos de la función original.
Por lo tanto, mi coeficiente original a su mn es igual, me queda 4 veces a por b, y me queda una integral doble. La integral entre 0 y b, la integral entre 0 y a, de el producto de la función por los dos senos, por estos dos senos. Entonces miren que es exactamente lo mismo, o sea, esto generaliza. Si yo tengo, ya creo que ustedes pueden como inferir primero de x y luego de y, ya pueden ustedes inferir cómo sería la serie de Fourier de una función de n variables. Aquí puede haber n variables. Entonces aquí va a haber unos coeficientes con n índices, y aquí va a haber n productos de senos, y ya saben ustedes que va a dar ese coso con multiíndices. Digamos que hay k de ellos. Entonces eso va a ser una integral k-décima, o sea, integra sobre todas las variables, que el producto de la función por el producto de los senos. O sea, el mundo de las series de Fourier generaliza pues a varias variables. La generalización es más o menos inmediata. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? También podría ser posible hacerlo con respecto a n y no con respecto a m. Sí, o sea, sí, o sea, tú puedes fijar acá m, ¿cierto? En cuyo caso aquí tienes una n, y aquí tienes entonces m y a acá, y te da lo mismo, pero eso es básicamente una consecuencia del teorema de Fubini, porque no importa, como estamos entrando sobre un cuadrado, no importa si usted diga primero con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces sí, lo pude haber hecho también así. Ajá. Sí, claro. Sí, no importa cuál sea la que usted fije acá. Yo fijé primero la n, ¿cierto? Pero pudiste haber fijado, mejor dicho, estas dos sumas son intercambiables, eso es lo que estoy diciendo. Tú puedes primero sumar todas las m's y luego todas las n's, o primero todas las n's y luego todas las n's. ¿Cierto? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces ya acabemos esto, porque ya se está haciendo larga la clase. Entonces vamos a hacer la otra condición, que es la condición en la velocidad. ¿Listo? Entonces en la velocidad es lo mismo. Uno tiene u sub t de xy0, ¿cierto? Por un lado esto tiene que ser igual a g de xy, ¿cierto? Pero por otro lado esto tiene que ser idénticamente igual, según lo que encontramos en la fórmula anterior, ¿cierto? Perdón. Lo que encontramos en la fórmula anterior, esto tiene que ser igual a una suma doble, ¿cierto? Pero entonces ya lo que desaparece, miremos qué pasa cuando acá t es igual a 0. Si t es igual a 0, el que se muere es este término, ¿cierto? Y solo sobrevive este término, ¿cierto? Que esto se vuelve 1 y queda simplemente este coeficiente por esta cosa. Entonces queda algo así, queda la suma doble, desde m igual 1 hasta infinito, de la suma, desde n igual 1 hasta infinito, de b sub m n por lambda m n por el seno de m pi sobre a x por el seno de n pi sobre b y, ¿cierto? Y exactamente por las mismas razones que antes, yo puedo decir que en este coeficiente, en términos de g y estas autofunciones, ¿cierto? Por las mismas razones que antes, esto va a ser igual, va a ser b sub m n multiplicado por ese lambda. Entonces el lambda va a pasar a dividir, va a ser 4 veces a por b de lambda mn de la integral entre 0 y b de la integral entre 0 y a de g de xy por este producto. Entonces primero integro con respecto a x y luego con respecto a y. Eso es lo que da eso, ¿cierto? De tal manera que mi solución final me va a dar una cosa que luce así. Voy a escribirla acá. A ver cómo la escribo. La escribo como una suma doble. Suma. Bueno, queda una constante afuera. La constante que queda afuera es 4 sobre a por b, que están ambos, ¿cierto? Aquí me queda la suma desde m igual 1 hasta infinito, de la suma de n igual 1 hasta infinito. Acá me queda el primer coeficiente, voy a copiarlo simplemente. Es este coeficiente. Perdón, este coeficiente. Copiar.
¿cierto? Queda este coeficiente veces el coseno, ¿cierto? Esto queda multiplicado por un coseno. Queda multiplicado por el coseno de lambda de MNT, ¿cierto? Más el otro queda afectado por un lambda de MN, ¿cierto? Y queda exactamente el mismo coeficiente. Acá queda exactamente este mismo coeficiente, pero con seno, ¿cierto? Acá queda seno. Y acá no tengo a F sino a G, ¿cierto? Y este queda afectado por este coeficiente acá, ¿cierto? Y bueno, esto cierra acá. Y tenemos que multiplicar todo por este producto, que es la parte espacial, ¿cierto? Esto veces este producto. Esa es la solución de esta cosa, ¿cierto? Entonces, uno puede hacer algunos esquemas de estas soluciones, ¿cierto? Porque miren que aquí los modos de vibrar del tambor rectangular dependen de dos enteros. Aquí les voy a mostrar algunos de los modos. Voy a mostrar, yo tengo algunos modos acá. Aquí están algunos modos. No tengo la modelación, ustedes la pueden buscar en internet, ¿cierto? Matemática tiene varias simulaciones de este tambor rectangular. Pero, por ejemplo, el modo en el que yo tomo n igual a 1 y n igual a 1, o sea, en esta suma infinita solo tomo el modo 1, 1, es el modo en el que el tambor rectangular, pues, como que vibra con un solo pulso al unísono, ¿cierto? Mientras que el modo 1, 2 es un modo en el que el tambor vibra como así, ¿cierto? Aquí en este pedazo vibra así, aquí está por debajo, ¿cierto? ¿Sí se entiende, cierto? El modo 2, 1 corresponde a este modo de vibrar, ¿cierto? El modo 2, 2 es interesante porque ya corresponde a este. Aquí yo tengo bomba, aquí tengo algo así, ¿cierto? Y aquí tengo algo así, aquí tengo bomba de nuevo, ¿cierto? Y aquí tengo bomba, y aquí tengo algo así, ¿cierto? Entonces, acá sube, ¿cierto? Y acá sube, y acá baja, ¿cierto? Y similarmente, así va usted interpretando cada uno de los modos de vibrar, eso para cada valor de M y N, ¿cierto? Eso te da todos los modos de vibrar del tambor. Por supuesto, la vibración real es una superposición de todas estas cosas. Entonces, la vibración no se puede descomponer, pues se descompone en modos elementales, pero es una cosa complicada, porque depende de estas condiciones. ¿Okay? ¿Está claro más o menos? Yo con esto quería terminar hoy. ¿Está claro? Profe. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, muchachos, eso es todo. Entonces ya ven ustedes pues una nueva perspectiva en problemas de dimensión alta. Así se resuelven los problemas. Si es la ecuación del calor, se resuelven exactamente van a llegar a series de Fourier dobles. Si están trabajando en el plano. Si están trabajando en el espacio, van a llegar a series de Fourier triples. Hay que poner un índice más y un seno más. Entonces, hay que hacer esto 3 veces, ¿cierto? Igual, la respuesta va a estar en términos de una integral triple, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿no sería más fácil trabajarlo en coordenadas cilíndricas? No, no, Ah, porque no. este es un problema rectangular. Pero sí, ustedes van a hacer en la tarea un ejercicio, yo les voy a poner el tambor circular. Ese es el que ustedes van a hacer. Ustedes van a resolver el tambor circular y ese sí, no es buena idea resolverlo en coordenadas cartesianas. ¿Okay? Es mucho más fácil resolverlo en coordenadas polares. ¿Okay? Y yo los voy a poner a ustedes a solucionar ese problema y ustedes me van a calcular, pues pues ojalá puedan modelar, pues usando algún paquete de computadora, algunos de los modos de vibrar del tambor, para que vean cómo la vibración se ve, ¿cierto? Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, muchachos, entonces ya nos vemos en la próxima sesión, la próxima semana, el lunes, ¿ok?
Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces que tengan un buen fin de semana. Ah, nos vemos también el lunes para el taller, ¿cierto? Profe, ese sería a las 4. Sí, sí, al horario convencional, sí, eso siempre ha sido a las 4. Ajá. Sí, Ok. sí, no hay problema. A las 4 los espero y espera un momentico, yo pongo la clase de una vez en la carpeta. Listo.